Una vez que tenemos esto, le damos a, entramos ya en la pestaña de mecanizado y podemos darle a mecanizado automático o irles indicando qué orden de operaciones o de piezas queremos realizar. Aquí también entra en juego muchas características de nuestra pieza y cómo tengamos el anidado realizado. Pero en general el automático funciona bastante bien. Lo primero, vamos a ver que estamos indicándole que todas las ejecuciones de ejecutar todos los movimientos rápidos con el cabezal levantado, ¿de acuerdo? Esto va a evitar colisiones, porque muchas veces podemos colocarle pesos para evitar el movimiento de la pieza. La pieza en este caso no necesita unos amarres demasiado rígidos, normalmente se le coloca una serie de pesos encima para que no se mueva y con eso es suficiente. Para evitar posibles colisiones en el movimiento del cabezal de una pieza a otra, pues vamos a decirle que todos los movimientos los realice con el cabezal arriba. Después le vamos a decir que nos genere una línea de corte de retal automáticamente. Es decir, una vez que termina la pieza, hace un corte y me guarda el material sobrante en el stock. De tal manera que cuando yo vaya a cortar otra probeta de cualquier material o otra pieza de cualquier, otra pieza de cualquier geometría, pero que requieran de un material de aluminio de 60, pues nos aparecerá en la lista de materiales el retal que nos está generando en esta operación. Aquí le indicamos algunas características de nuestro corte, aunque no van a ser las que seleccionemos a la hora de cortarlo, ya que eso lo va a definir nuestro equipo con el panel de control propio del equipo. Pero esto sirve para que el software CAD/CAM haga una estimación de los tiempos y costes que puede llevar en la fabricación de esta pieza. Bien, aquí vemos cómo se ha colocado en un color rojo, que es la trayectoria que ha seguido en nuestro cabezal a lo largo de nuestras 3 probetas, y además nos ha generado una línea recta de corte, que es lo que viene siendo el retal. Al mismo tiempo vemos en línea verde punteada todo lo que son los movimientos rápidos, con un color, el color púrpura, ese punto púrpura en el vértice inferior izquierdo, lo que nos está marcando es el origen de nuestra pieza y por lo tanto el origen del cabezal. Si ampliamos uno a cualquiera de las zonas, en este caso por ejemplo hemos ampliado uno de los taladros, de los agujeros, podemos apreciar dos líneas. Una con un color naranja, que era la que nos definía nuestra calidad de corte basto, y otra de un color rojo, que será la trayectoria real que seguirá nuestro focalizador. Como veis, hay una cierta distancia, un gap, que es debido a que tenemos activo la compensación de radio herramienta. ¿Por qué está activo? Bueno, nuestra herramienta, que en este caso es un chorro de agua, tiene un determinado diámetro, y si queremos que la dimensión final de nuestro agujero sea de 12, tendrá que realizar la compensación de radio de herramienta en un sentido o en otro. Podrá posicionarse a la derecha de la trayectoria o a la izquierda. Esto es lo que conocemos en código ISO como el G40, G41 y G42. En línea puntada verde lo que vemos es la trayectoria del focalizador en movimiento rápido, y en línea roja una vez que está cortando. Si hacemos zoom en las entradas, en las partes rectas, podemos apreciar exactamente lo mismo. Esta compensación de radio herramienta podemos realizarla en esta fase, es decir, en el propio software CAD/CAM, o bien en el control de la máquina. Una vez que vayamos al panel de control podemos colocar la compensación de radio herramienta. La ventaja que tenemos si lo aplicamos en el software CAD/CAM es que podemos comprobar que la compensación la realiza correctamente. Si las piezas son sencillas, lo normal es que si le damos a modo automático, la compensación la realice de una manera correcta y entienda bien qué es pieza y qué es retal. Pero si la geometría que tenemos es un poco compleja, puede que no lo interprete correctamente y la compensación la haga en el sentido contrario. Si la compensación de radio herramienta la realizamos en este software CAD/CAM, tenemos la oportunidad de verificar que la está realizando correctamente. Si vamos a máquina y le colocamos la compensación de radio directamente en la máquina, no podremos hacer estas comprobaciones. Como hemos dicho, la compensación de radio herramienta la podremos colocar a la izquierda de la trayectoria, a la derecha de la trayectoria, o no colocar ningún tipo de compensación. Una vez que hemos comprobado que todo está correcto, simplemente nos quedaría guardarlo.
A la hora de guardarlo le colocamos el ID, la identificación de nuestro programa y lo guardamos. Cuando se guarda, lo que nos genera es un TXT con una serie de código ISO que será un código que será el que lea el software una vez que lo enchufemos en el panel de control. En este código, bueno, habrá funciones que sí que conozcamos, que nos suenen, como los G01 o G03, que son interpolaciones lineales, interpolaciones circulares, y otras que no estemos tan familiarizados, pero que en principio no nos hace falta. Para terminar, lo que aquí vemos es que ya no solamente tenemos un producto, que en este caso sería la probeta práctica, sino que además tiene asociado una chapa o un material que será donde está generado pues, el anidado y el mecanizado. Para continuar, iríamos al panel de control que está en el equipo, donde tendríamos una pantalla como la que se muestra aquí. En esta pantalla vemos una serie, un panel, una botonera, que tiene los botones típicos de cualquier equipo CNC, ¿no? Tiene nuestros ejes identificados, tiene nuestro punto de referencia, modo manual, modo automático, inicio de ciclo, parada y los diferentes movimientos incrementales. En la parte inferior, además, vemos una serie de pestañas sobre las que iremos navegando, que son las de inicio, sistema, programa, parámetros, periférico, simulación, edición, remoto y MCP. MCP es esta pantalla en la que estáis viendo ahora mismo. Al mismo tiempo, en la parte superior, pues bueno, nos indica el programa que está cargado, el material, formato de la chapa, espesor, etc. Pero eso va a ir cambiando conforme vayamos cambiando los parámetros y cargando los programas. Si vamos a sistema, como el 90% o el 99% de los equipos CNC, una vez que se inicie, cuando tú lo enciendes la primera vez, no está referenciado. Por eso nos aparece aquí en mensaje CNC que no está referenciado, no tiene los ejes referenciados. Para referenciar lo que haremos, pues en el MCP le haremos clic sobre el botón de referencia y inicio de ciclo. Una vez que se inicie el ciclo, el equipo se referenciará y estos mensajes se eliminarán. Aquí en la parte superior, pues bueno, podemos ver información del programa que se está ejecutando, tiempos que lleva, etc. Aquí vemos la parte de decalajes, donde le tendremos que indicar el origen de nuestra pieza. Y aquí, bueno, los estados del equipo. Si había alguna colisión, si está parado por algún motivo, si está cortando o no, si están las barreras de protección activas o la posición en la que se encuentra. En este caso está en Home. En la parte inferior del todo, pues bueno, lo que vemos en este vértice inferior derecho, lo que vemos es un cuadro donde nos indica la posición actual, ¿vale? Tanto en X, Y y Z de nuestro cabezal de corte y el potenciómetro, en este caso, está al 100%. Este cero que aparece aquí a la izquierda del potenciómetro en rojo es la velocidad real que lleva en este momento el cabezal. Una cosa es la velocidad que nosotros programamos y otra cosa es la velocidad real que lleva, ya que, bueno, en los cambios de trayectoria, cuando hay cambios bruscos, pues la propia cinemática del equipo impide que vaya a la velocidad que nosotros le hemos programado y puede haber pequeñas diferencias. Si pasamos a la siguiente pestaña, vamos a programa. Aquí es donde nosotros cargamos el programa que hemos generado en el software CAD/CAM. Y una vez que lo tenemos cargado, si volvemos a la pestaña Sistema, ya sí veremos que nos ha cargado nuestras tres probetas, la 1, la 2 y la 3. Aunque la 3, como nos ha generado esta línea rectal, entiende que todo esto es nuestra probeta número 3. Bien, ya tenemos cargada nuestra probeta y lo siguiente que tendremos que hacer será el inicio, ¿no? ¿Cuál es ese origen de nuestra pieza? Para marcarnos ese origen, que no lo hemos definido aún, llevaremos nuestro focalizador al vértice inferior izquierdo de nuestra probeta. Es decir, colocamos nuestra plancha, nuestro material sobre la piscina en nuestra mesa de trabajo y con el modo manual activo vamos a llevar nuestro focalizador al vértice inferior izquierdo. Una vez que lo tenemos ahí marcado, tenemos que guardarlo. Vemos que aquí aparecen en decalajes la posición actual de nuestro cabezal. Es decir, vamos a guardar como decalaje la posición que tiene ahora mismo el focalizador. ¿Y qué posición tiene? El vértice inferior izquierdo, que es este puntito que nos aparece aquí. De modo que ahora ya sí tenemos cargado el origen de nuestra pieza, lo que sería en código ISO el G54, ¿no? Ese código G54 que es el origen de nuestra pieza, el decalaje de nuestra pieza. Dentro del sistema podemos irnos a referencia de alturas.
que es un parámetro interesante, ya que nos permite añadirle una distancia desde nuestra mesa hacia nuestro inicio de probeta. ¿Por qué necesitamos colocarle esto? Porque es bastante habitual colocar material de sacrificio en la parte inferior. Ese material de sacrificio es material que no nos sirve, pero que va a proteger de alguna forma nuestra plancha del rebote que tiene el chorro de agua sobre las lamas y que nos puede generar un daño. Si vamos a parámetros, aquí podemos seleccionar todos los parámetros de corte que vamos a utilizar. Aquí vemos las características de nuestro equipo, ¿de acuerdo? Tenemos como máximo 6200 bar, el volumen, la potencia. Aquí introduciremos el material que queremos cortar. El material va a ser aluminio con un espesor de 16. La maquinabilidad es un factor que determina el propio software y que tiene un proceso, ¿vale? Nosotros podemos seleccionar, una vez que abrimos si hiciéramos clic en esta pestaña, nos aparecería una lista de materiales, pero puede ocurrir de que yo vaya a mecanizar un material que no esté en la lista. Entonces tendría que calcularle cuál es la maquinabilidad. Tiene un procedimiento para ese cálculo de maquinabilidad. ¿Qué hace con esa maquinabilidad? Pues a partir de ahí te va a definir las 3 calidades. Y las 3 calidades lo que controlan realmente es la velocidad de avance de nuestro focalizador. Cuanta mejor calidad queramos, la velocidad de avance será menor. Aquí abajo es donde le indicaremos todos los parámetros de corte. Aquí sí le colocaremos la presión que queremos utilizar. Esta era la presión máxima, pero no tengo por qué utilizar la máxima. Puedo partir de los 600 bar hasta los 6200. En este caso hemos seleccionado 4200 bar. El orificio es el orificio que tiene el sello con la aguja que estaba indicando antes, que está en un material precioso, que era de diamante, pues eso tiene un diámetro de 0,25 milímetros. Una vez que pasaba por esos 0,25 milímetros, pasaba a la cámara de mezcla y de la cámara de mezcla al focalizador. Nuestro focalizador tiene un diámetro de 0,76 milímetros. Pero este diámetro puede ir variando, por lo tanto nosotros podemos ir cambiándolo, ya que el focalizador es un fungible y se va a ir desgastando con el uso. ¿Por qué es importante tener bien definido cuál es el diámetro exacto de nuestra salida de chorro de agua, de nuestro focalizador? Bien, es importante porque es lo que va a definir la compensación de nuestro radio herramienta. ¿De acuerdo? La mitad de este valor es lo que va a desviarse nuestro focalizador de la trayectoria que nosotros hemos marcado. El tipo de abrasivo que vamos a utilizar lo indicamos aquí y el caudal en gramos por minuto en este cuadrito. Podemos también cambiar el caudal de abrasivo. Por regla general, cuanto más caudal de abrasivo le incluyamos, mayor potencia de corte vamos a tener. Aunque, bueno, podemos tener límites. Por último, bueno, como dato interesante, aquí podemos ver lo que serían los tiempos de perforación de los piercing, que los denominan, son esos orificios iniciales donde el primer impacto del chorro de agua no va a ser capaz de atravesar completamente el material, necesita un tiempo. Ese tiempo se marca aquí. Este es el tiempo que tardará en hacerlo en baja presión. Este es el tiempo que tarda en hacer el piercing en alta presión, en baja presión y en perforación dinámica. Por último, aquí es donde nos tenemos que fijar y estas son las 3 velocidades de corte que nos definen las 3 calidades que estábamos indicando desde el principio de la presentación. Esto es lo que nos va a definir la velocidad, esta velocidad de corte es la que va a definirnos nuestro corte con calidad de basto, calidad fino o calidad de corte mejor. Y aquí vemos la velocidad que nos marca.